Buenos días, hermanos y hermanas. Esta celebración eucarística vamos a ofrecerla por el bienestar de nuestro país y del mundo entero. También vamos a pedir al Señor por todas las familias, por todos los matrimonios, para que el Señor les conceda permanecer siempre unidos y unidas en su amor. Pedimos por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. También pido por quienes se han encomendado mis oraciones y pedimos a Dios reciba la acción de gracias de Viridiana Mendieta Ibáñez por sus 23 años de vida. Muchas felicidades. Pedimos también por la salud de la niña Montserrat Cruz y del joven Gerardo Villar. Pedimos al Señor el descanso eterno de Jesús Perea, Antonio Perea, Elena Perea y Ángel Perea. Vamos a dejar un espacio para que presenten al Señor sus intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, la paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Hermanos, confiando en la infinita misericordia de nuestro Padre Dios, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado,
Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en Cristo. Murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos con el favor de Dios en el domingo 11 del tiempo ordinario. Vamos a partir de esta primera lectura que hemos escuchado, en donde Moisés se dirige al pueblo. Ciertamente son palabras de Dios,
pronunciadas a través de Moisés. Y le dice, esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Y brevemente les recuerda Dios a los israelitas lo que ha hecho por ellos. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Hermanos, en esta pequeña frase, en estas poquitas palabras, el Señor Dios nuevamente le demuestra al pueblo cuánto lo ama. Por eso le dice, por eso menciona, ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y lo hice por amor a ustedes. ¿Y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila? Es solamente una expresión, que así como un ave cuida sus polluelos, así el Señor cuida de nosotros. Ojalá, hermanos, que nunca nos cerremos a la acción de Dios, ojalá que nunca dudemos del amor que Dios tiene por nosotros. Hay cosas tal vez que no entendemos y que no comprendemos, o incluso podría haber cosas en las que no estemos de acuerdo. Pero hermanos, créanme que el amor de Dios por nosotros es tan grande que no hay palabras para describirlo. Y menciona más adelante, ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, será mi especial tesoro. Con esas palabras nada más. Si escuchan mi voz. Este término, hermanos, de escuchar, no lo reduzcamos únicamente a la mera acción de escuchar o de oír. Quiere decir, hermanos, que ciertamente hay que escuchar, pero también hay que reflexionar, hay que meditar la palabra de Dios. Porque ahí vamos a descubrir entonces precisamente quién es Dios, cómo es Dios y cuánto nos ama Dios, lo que ya mencionaba. Y naturalmente, hermanos, que al entender su palabra, al comprenderla y meditarla, pues se supone que uno la va a vivir. Y de esa manera estaremos siempre íntimamente unidos a Dios. Cuando Dios menciona que si guardan mi alianza, será mi especial tesoro entre los pueblos, no quiere decir que si no guardamos esto, que si no hacemos esto nos va a castigar, porque no se refiere a eso. Más bien, hermanos, depende de nosotros. Digamos, Dios está en la mejor disposición de abrazarnos y guardarnos en su corazón. Pero si yo me aparto de Dios, si yo no medito su palabra, si yo me alejo de Dios, entonces, hermanos, pues ¿cómo Dios me va a mostrar su amor si soy yo el que se ha apartado? Por eso, ojalá, hermanos, que siempre meditemos su palabra, la guardemos en el corazón, porque de esta manera cada día estaremos más íntimamente unidos a Dios. Luego, la segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, menciona al principio, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Hermanos, nunca vamos a tener la fuerza para salir adelante si Dios no nos ayuda. Por eso, hermanos, es que Él nos ha mandado al Espíritu Santo para que sea Él el que nos impulse a salir adelante, a meditar, a reflexionar y podamos naturalmente vivir su palabra, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, hermanos, podemos decir que somos débiles, pero con la gracia de Dios siempre seremos capaces de salir adelante. Pero claro, hermanos, lo que ya mencionaba, dejarse conducir por Él implica que voy a guardar a Dios en mi corazón, que voy a meditar su palabra, porque solamente así lograremos que Dios pueda hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Eso nada más de esta segunda lectura que hemos escuchado. Pasando al Evangelio, hermanos, dice al principio este texto tomado del Evangelio de Mateo, que fíjense la acción de Jesús, fíjense cuál ha sido siempre su actitud
hacia nosotros. Al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas. El texto griego dice que estaban ciertamente desamparadas, pero también menciona, en lugar de poner extenuadas, dice que estaban dispersas. Pero bueno, vamos con esta primera actitud de Jesús. Al ver Jesús a las multitudes se compadecía. Este gesto, hermanos, esta acción de compadecerse, es cuando todo tu interior se mueve y te vuelcas, vamos a decirlo así, en una atención a las personas. Pero esto solamente se logra, hermanos, cuando se es muy sensible a los demás. En otras palabras, Dios llora con nosotros, Dios ríe con nosotros, Dios se preocupa con nosotros, Dios está con nosotros, Dios tiene cierta inquietud también como nosotros. Es decir, hermanos, que Dios se ha puesto en nuestro corazón y nos entiende perfectamente. Eso es la compasión, hermanos. Es algo extraordinario, porque solamente Dios lo puede hacer, y aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. La compasión, hermanos, es algo en donde yo me pongo en tus zapatos, en donde logro entender y comprender todo lo que has vivido, incluso conozco lo que has vivido. Por eso dice que al ver a las multitudes se compadecía de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y estaban dispersas. Están desamparadas, también eso es una llamada de atención. ¿Qué es estar desamparados? Nadie te cuida, nadie te instruye, nadie te atiende, nadie te cura, nadie está al pendiente de ti, nadie te está guiando, nadie te está acompañando. Estás totalmente solo o sola. Y por eso Jesús se compadeció, porque están desamparadas. Las autoridades religiosas que se supone que están guiando a mi pueblo, quién sabe en dónde están. Se desentendieron totalmente de esta multitud y por eso está desamparada. ¿Por qué? Porque no hay nadie que la asista. Entonces, hermanos, también es una llamada de atención, y no nada más para las autoridades religiosas. Creo que es una llamada de atención para todos aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a unas personas o guiar a una multitud. Pensemos, por ejemplo, en los papás, pensemos en los profesores, pensemos en los políticos, pensemos en las escuelas, que tienen la responsabilidad de guiar. ¿Realmente lo estás haciendo? ¿O nada más te estás valiendo de esa gente para satisfacer tus intereses? Entonces es una llamada de atención también. Y por consiguiente están dispersas. Pues sí, si nadie las guía, si nadie las instruye, si nadie las congrega, pues es lógico que se van a dispersar. Y por eso Jesús se compadece, porque entiende todo eso y lo conoce. Dice más adelante, inmediatamente ante esta situación que Jesús está viendo, exclama lo siguiente: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. La cosecha es mucha. Hermanos, siempre va a haber mucha cosecha. Siempre va a haber muchísimo trabajo que realizar en beneficio de los demás. Siempre. Eso es innegable. Y los trabajadores son pocos. Vamos a empezar tal vez por los pastores, los sacerdotes, religiosas, monjes, monjas. ¿Realmente estamos cumpliendo con nuestra misión? Si nosotros no cumplimos con nuestra misión, pues los laicos tal vez lo hagan, pero tal vez un poquito menos. ¿Por qué? Si se supone que los que están a cargo no están cumpliendo con su responsabilidad, pues aquellos que no tienen al 100% esta responsabilidad, lo estarán haciendo. Entonces la cosecha es mucha, los trabajadores pocos, los pocos que hay, pues más o menos se lo están haciendo. Pero hay muchísima gente que podría realizar ese trabajo y no lo hace. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Dice, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hermanos, la oración siempre va a ser fundamental
pedir a Dios que nos conceda un corazón generoso, un corazón bien dispuesto, para que realmente atendamos a las necesidades de todos. Y aquí llama la atención que Jesús le está pidiendo a sus mismos discípulos que hagan oración cuando Jesús sabe que es a ellos a quienes va a enviar. Y bueno, viene la otra parte, llama a los 12 y los envía. Llama a 12 discípulos que les dará el nombre de apóstoles. Aquí simplemente, hermanos, lo que vamos a meditar es lo siguiente. Dios llama a quien quiere, Dios llama a quien desea, y ordinariamente, hermanos, va a llamar a todos, no solo a algunos. Todos vamos a tener una responsabilidad, no en el mismo grado, no en el mismo porcentaje, ciertamente, pero todos vamos a tener esa responsabilidad. Alguien dirá, ¿pero por qué Dios me ha llamado? ¿Por qué Dios llamó a los apóstoles? La respuesta es muy sencilla, porque Dios así lo ha querido. Nada más. No hay que buscarle más, hermanos. Simplemente Dios lo hace porque Él ha querido hacerlo. Creo, hermanos, que lo menos que podemos hacer es ser generosos y decirle, gracias, Señor, aquí estoy. Vengo dispuesto a cumplir tu voluntad. Hermanos, entendamos eso. Todos somos responsables. La realidad que hoy día estamos viviendo en nuestro mundo, ya no en nuestro país, sino en nuestro mundo, es porque probablemente muchos de nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad de ser portadores del amor de Dios, de ser portadores de su palabra. Nos hemos desentendido, así como diciendo, pues que otros lo hagan. O tal vez, si no eres, lo digo con mucho respeto, tal vez porque no eres sacerdote o no eres un consagrado o consagrada, por eso dices, pues a mí no me toca que lo hagan ellos. No, hermanos, todos somos responsables. Somos miles de millones en el mundo. ¿Cómo le vamos a dejar ese trabajo solamente a 1 millón o a 2 millones cuando somos miles? Entonces, hermanos, necesitamos que todos asumamos nuestro compromiso porque urge. Por eso mencionaba, hermanos, que hoy día las situaciones de robos, asaltos, asesinatos, narcotráfico, secuestros, corrupción, guerras, eso no es gratis. Eso no es gratis, es la consecuencia, desgraciadamente, de nuestra indiferencia. Por eso, ojalá, hermanos, asumamos nuestro compromiso y urge. Y urge, hermanos, ¿por qué? Siguiendo con los ejemplos. Hay muchas mamás que siguen gritando y exigiendo, permítame matar a mi hijo. El aborto. Qué distinto se oye, ¿verdad? Si yo lo digo así como, ¿cómo lo digo? Se me olvidó la palabra. Sí. Si yo lo manejo así como salud, salud corporal, si yo lo manejo como salud del cuerpo, se oye bonito. Pero yo lo digo así, déjenme matar a mi hijo. Ya suena muy feo, ¿verdad? Es lo mismo. Y eso es lo que muchas mamás están defendiendo. Permíteme matar a mi hijo, permíteme matar a mi hija, porque es mi cuerpo y lo voy a hacer. Eso, hermanos, no es de Dios. Eso es de Satanás. Vamos a enseñar a los niños que pueden ser niños o pueden ser niñas, lo que elijan. Eso es biología, hermanos. Eso es ideología. Lo que mencioné es biología. ¿Cómo te atreves a decir que está bien que un niño pueda ser niña o una niña puede ser niño? Eso, hermanos, es destruir al niño o a la niña para siempre. ¿Cómo te atreves a decir eso? Y ojo, no estoy hablando de aquellos que tienen tendencias homosexuales, pero que así lo han ido discerniendo con el paso del tiempo. Es muy diferente a que yo le enseñe desde niño que lo pueda hacer así. Entonces, hermanos, nada más puse 2 ejemplos para que veamos cómo estamos. Y esa situación, hermanos, no es gratis. Por eso, seamos portadores de valores, portadores de principios, hablemos de Dios a todos, no nos cansemos de predicar la palabra. Y vienen cosas todavía más difíciles, vienen cosas muy feas, pero hermanos, donde abundó el pecado, sobreabundó aún más la gracia de Dios. Pero no por eso nos vamos a quedar cruzados de brazos, esperando que los demás hagan algo. No, hermanos, con que nosotros asumamos nuestro compromiso bautismal,
con que nosotros seamos portadores de amor, con que nosotros seamos portadores de principios y valores, créanme que estaríamos haciendo mucho. Ya casi acabo, un segundito. Y ejemplos de cómo puedo empezar a cambiar el mundo con cosas muy sencillitas. No tires basura en la calle, respeta las señales de tránsito, no detengas el microbús o la combi o la pecera o el camión, no sé cómo le digan en tu país, no lo detengas en cualquier lugar, sino en los lugares establecidos para que tú puedas abordar el autobús, respetando la cola en los lugares donde tienes que formarte para hacer algún trámite en el banco o entrar al cine o en la escuela, no lo sé, respetando eso, hermanos, saludando cortésmente a las personas, barriendo al frente de mí, procurando tener limpia mi calle. Y así, hermanos, y los ejemplos son muchísimos. No hablar mal de la gente a sus espaldas, incluso frente a ellos tampoco. Hay muchas formas en cómo podemos empezar a marcar la diferencia, que todo sea distinto, que todo sea mejor. Pues bien, hermanos, ese es el mensaje que el Señor nos deja en este domingo. Pues vamos a pedirle que nos ilumine, que nos ayude con su Espíritu y con su gracia, para que podamos hacerlo como Él nos lo pide. Así sea. Vamos a hacer, hermanos, nuestra profesión de fe. Vamos a decir todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra celebración con el canto de ofrendas. Esto que te
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos tus santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, queridos hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer, hermanos, nuestra oración de la comunión espiritual. Nos ponemos en la presencia de Dios y con mucha confianza decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Ya no eres
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Amén. Comente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Amén. Que enderece hacia así los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Pues bien, hermanos, hermanas, que sigan pasando todos un bonito domingo. Y avisos, bueno, ya les había comentado que únicamente que los avisos fueran un poquito importantes, los daría de viva voz. El primer aviso es respecto a las primeras comuniones y confirmaciones que están programadas para el mes de agosto aquí en mi parroquia. No hablo de todas las demás parroquias, no, solamente aquí de la parroquia Santiago Apóstol, en Santiago Yancuitlalpan. Están programadas para el día 8 de agosto, pero tentativamente están programadas para esa fecha. No es que ya vayan a ser así, porque tenemos que esperar cómo va avanzando la pandemia. No podemos tomar decisiones todavía, aunque falta todavía un poquito de tiempo, bueno, que no falta mucho, pero no podemos adelantarnos. Entonces, tentativamente están programadas para ese día, para el 8 de agosto, pero siempre hay que estar al pendiente de los avisos de nuestras autoridades civiles y naturalmente de nuestras autoridades eclesiásticas para ver si es posible realizarlas o no. Pero no se preocupen, lo más seguro es que todos los niños que ya este año finalizaban su preparación para confirmación y comunión, lo más seguro es que sí la hagan todos. Pero claro, pues también ustedes ayúdenos en su casita, que estén repasando sus libros, porque todos tienen su libro. Entonces, ese es el aviso respecto a los sacramentos. Insisto, están programados para esa fecha, pero tentativamente hay que esperar que resuelven las autoridades, tanto civiles y eclesiásticas, para ver si es así o no. Y respecto a la fiesta patronal, porque ya se aproxima también, que es el 25 de julio, con el favor de Dios, Santiago Apóstol, también tenemos que observar las indicaciones de las autoridades civiles y eclesiásticas. Lo más seguro, hermanos, es que solamente vaya a haber las mañanitas y la misa, pero así virtual. Y las mañanitas también va a ser, dependiendo cómo estemos en la cuestión de la pandemia, será con gente o sin gente. Pero eso entonces, naturalmente que las procesiones, todo lo que se hace en la fiesta patronal, naturalmente que no se va a realizar por obvias razones. Entonces yo lo menciono, principalmente me dirijo a las personas de esta comunidad para que entendamos que esto no es un capricho de nadie, sino que es porque la realidad así nos obliga a determinarlo. No culpen ni a las autoridades civiles, ni a las autoridades eclesiásticas, tampoco culpen al comité pro fiesta, porque hermanos, simplemente la situación que estamos viviendo nos mueve a que no haya mucho movimiento. Entonces tal vez nada más se canten las mañanitas y ya veremos si esa puerta cerrada, la misa puerta cerrada, y ya. Tal vez para esas fechas ya pueda haber un poquito de gente, pero no lo sabemos. Pero lo aviso ya desde ahorita para que nos vayamos concientizando que no podemos hacer algo que no hayan permitido nuestras autoridades.
Creo que sí se entendió. Espero al ratito lo voy a anotar ahí abajo en los comentarios para que estemos recordando estos avisos. Y pues bien, hermanos, pues hay que seguir adelante, hay que echarle muchas ganas. Dejemos esto en las manos de Dios y ánimo. Oremos por nuestros enfermos para que Dios los fortalezca y los sane. Y oremos por nuestros difuntos, que el Señor les conceda el descanso eterno. Hermanos, pues yo sé que hay una pandemia, pero aún así, sean felices. La vida es bella y solo se vive una vez. Que Dios les bendiga muchísimo. It's a